Es nuestro deseo, como siempre, que la palabra de Dios pues, nos toque de manera especial, nos anime, ¿verdad? A escudriñar cada día más las Escrituras y a depender de nuestro Señor Jesucristo y de la dirección de su Santo Espíritu en nuestra experiencia de vida cristiana. Así que hoy continuamos con nuestro tema, el bautismo en Cristo. Y hoy lo vamos a finalizar, vamos a sacar algunos elementos adicionales de este tema que para mí es sumamente relevante, muy importante entender los principios del bautismo y cómo Dios a través de este nos coloca en Cristo Jesús. Así que como cada noche vamos a presentarnos delante de nuestro Dios para que nos dirija en el estudio de tu palabra. Querido Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por la linda noche en la que tú nos permites abrir tu palabra y profundizar en el estudio de la misma. Queremos pedirte, Dios, que en el nombre de Jesús, la presencia de tu Santo Espíritu habite en medio nuestro. Que tú nos guíes, nos dirijas, oh Señor. Queremos pedirte también en el nombre de Jesús el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. Queremos, oh Señor, desear de todo corazón poder vivir conforme a tu santa y bendita voluntad. Bendice cada hermano que está con nosotros en esta plataforma en esta noche, cada familia aquí representada, y que tú puedas, oh Señor, a través de tu palabra, traer un pan fresco, un alimento fresco, que sea de esperanza, que sea de bendición en la vida de cada uno de nosotros. Bendice cada pastor que nos acompaña y nos apoya, sé con ellos también, con sus ministerios, y que tu presencia habite en la vida de cada uno de ellos y de sus familias. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores. Amén. Bien, nosotros estuvimos trabajando, hice la semana pasada, pero estuvimos trabajando en esta semana con el tema del nuevo nacimiento. Y vimos que el nuevo nacimiento en realidad inicia con el arrepentimiento y el bautismo. En el bautismo es donde Dios perdona nuestros pecados y coloca su Espíritu Santo a morar en nosotros. Eso lo vimos en la declaración del apóstol Pedro en Hechos 2, 37 y 38, que nos dicen: Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. quiere decir que una vez ocurre el arrepentimiento, entonces participamos del bautismo donde Dios perdona nuestro historial de pecados. Es en el bautismo donde nosotros hemos decidido morir a la vieja naturaleza y resucitar a una nueva vida en Cristo. Analizamos que es Dios quien nos da el arrepentimiento, tal y como dice Hechos 5:31. A este Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces decíamos que el arrepentimiento no es una capacidad humana. Dios nos coloca en nuestra mente la idea de renunciar a nuestro estilo de vida carnal para permitir al Espíritu de Dios actuar en nuestras vidas. Dios coloca entonces el deseo de que ocurra un cambio. Y obviamente la palabra de Dios utiliza la palabra griega metanoeo, que significa retornar, regresar, poner la reversa. Es que yo iba en una dirección y ahora yo voy a girar 180 grados para regresar de donde no debí salir. Entonces, metanoeo implica un cambio en nuestra mente. Antes íbamos en nuestra dirección y punto de vista, y ahora vamos a girar 180 grados nuestras vidas para enfocarlas en nuestro Dios, en su salvación, en su evangelio. Entonces, el cambio es el primer paso de la obra de regeneración o transformación de Dios en nosotros. Anoche hablábamos del hijo pródigo. El hijo pródigo
puso una reversa. Él se devolvió. Y se devolvió porque empezó a considerar que su padre era bueno. Él comenzó a darse cuenta de que en realidad él, viviendo por años con su padre, en realidad no lo conocía. Y cuando Jesús hace esta historia del hijo pródigo, que en realidad debe llamarse el Padre misericordioso o el Padre pródigo, porque aquí quien está dando la gracia es el Padre, que cuando ve al joven sale corriendo hacia él. Cuando Jesús narra esta historia, se le está narrando a un grupo de religiosos, personas que son los que dirigen toda la dinámica de estudio de la palabra de Dios en Israel. Son fariseos, levitas, escribas, saduceos, son personas que en teoría han asumido la responsabilidad de dirigir del punto de vista religioso a Israel, pero que no conocen el carácter de Dios, no conocen el carácter amante del Padre. Entonces Jesús les dice a ellos que en realidad el propósito de la salvación es alcanzar a los pecadores de los cuales ellos se están quejando, de que Jesús pues se reunía con ellos. Y esto le dice, miren, el objetivo en realidad es yo salvar a los perdidos. O sea, toda la estructura aquí tiene que ver con cómo yo alcanzo a las personas que se han perdido. Personas que se han perdido sin saber que están perdidas, personas que se han perdido sabiendo que están perdidas y personas que decidieron perderse y todos tienen que regresar nuevamente a Dios. Entonces hablamos de que el concepto del arrepentimiento no es solo un arrepentimiento en cuanto a lo que yo he producido. No es que yo voy a arrepentirme de los hechos malos que he cometido. Cuando la Biblia habla, y ustedes van a encontrar que en la Biblia no habla en ningún sitio arrepentimiento de pecados. Llama solo al arrepentimiento. ¿Por qué no arrepentimiento de pecados? Porque en realidad usted se arrepiente de una condición de estar separado de Dios. El arrepentimiento es una convicción de que, wow, yo me he pasado toda la vida separado de Dios y yo necesito un cambio de naturaleza, un cambio de carácter, necesito un cambio profundo. O sea, la conversión es un cambio de árbol, no solo de fruto. Y es por eso que la conversión tiene que ejecutarla el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu de Dios tiene que convencernos del pecado, convencernos de nuestra condición pecaminosa, y ahora que entendemos cuál es nuestra realidad, entonces ahora el Espíritu de Dios nos dice, ok, ahora que tú sabes, Ricardo, que eres pecador, te tengo una buena noticia. Jesús ha provisto toda la salvación para ti. Está disponible para ti. Entonces, la conversión es un cambio de nuestra actitud para con Dios. Ahora, nosotros en el día de ayer hablamos de el bautismo y decíamos que el bautismo es la palabra acuñada por aquellos cuya profesión era teñir las telas. Decíamos que antiguamente las telas eran de dos tipos de materiales, lana y algodón, y ambas son de color blanco. Entonces, el proceso del teñido de la tela que entraba al área del tinte de color blanco y salía totalmente morada, se le llamó en griego baptizo. Baptizo. Y para que obviamente el proceso de teñido fuera totalmente perfecto e integral, toda la tela tenía que estar completamente sumergida en el tinte. Entonces decíamos ayer que de igual manera, al ser sumergido en las aguas del bautismo, el creyente está diciendo adiós a la antigua vida de pecado, la cual por fe es rendida a la cruz de Cristo. Cuando el creyente es levantado fuera de las aguas del bautismo, este acto significa la resurrección del creyente a una vida nueva en Cristo Jesús. Por esta razón, el bautismo en el Nuevo Testamento es siempre por inmersión. Entonces, vimos algunos textos, vamos solo a repasarlos rapidito. Marcos 16, 15 y 16. Génesis, ¿quién me puede ayudar? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
De acuerdo al texto, entonces el bautismo es esencial para la salvación. No es solo que yo debo creer en que Jesús es mi Salvador, es que de manera simbólica yo debo participar en la crucifixión de Cristo y en su resurrección. En otras palabras, Cristo cuando muere entierra todos los pecados. Él carga los pecados de la humanidad, los entierra y sale resucitado como totalmente glorificado. Sale obviamente ya con el éxito de la experiencia de nuestra salvación. De igual manera, el creyente tiene que pasar por esta misma experiencia. Claro, y gloria a Dios por eso, no hay que crucificar al ser humano, sencillamente hay que enterrarlo en las aguas líquidas, en la tumba líquida, y ahora resucitarlo de manera simbólica. La persona está reconociendo, no solo ante la iglesia, está reconociendo ante todo el universo que él ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Por eso la Biblia dice, Jesús decía a los fariseos, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. O sea, la experiencia del bautismo no es para decirle a la iglesia que ahora yo tengo un nuevo miembro en la iglesia. La experiencia del bautismo es un reconocimiento universal, cósmico, a todo el universo. Y ahora Dios dice, Ricardo se ha bautizado, Ricardo ha aceptado a mi hijo como su salvador personal, Ricardo ahora es parte de mis hijos, ahora mi espíritu va a habitar en la vida de Ricardo. Entonces es importante que yo comprenda en qué consiste verdaderamente el proceso del bautismo. La gran comisión que se encuentra aquí en Marcos 16, 15 y 16 también se encuentra en Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiere decir que cuando las personas son discipuladas y ahora conocen el Evangelio, conocen a Jesús, participan del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahora las personas vienen a ser parte de la iglesia de Cristo, Jesús dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, a través, obviamente, de mi Santo Espíritu. Vimos también quién es el que verdaderamente bautiza en la experiencia del bautismo, 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Interesante, porque cuando usted va a la Biblia, la palabra de Dios es tan coherente a través de toda ella. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Usted se va a dar cuenta que en la creación el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice el texto. O sea, siempre que hay un evento importante con agua, el Espíritu de Dios está actuando. Y un evento importantísimo es cuando una persona ha decidido entregarle su vida a Cristo y participar del bautismo. La Biblia dice que es el Espíritu de Dios quien bautiza en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, nos une al cuerpo de Cristo. Miren que dice Romanos también 8:9 con relación a la idea de que el Espíritu de Dios ahora va a habitar en nosotros una vez hemos decidido ser bautizados. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Interesante. O sea, nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Porque el Espíritu ahora va a empezar a habitar en nosotros. Y vamos a hablar en el día de mañana acerca del Espíritu Santo a través de la Biblia. Ese es un tema muy interesante, trate de no perdérselo, porque hay muchas confusiones con relación a quién es el Espíritu Santo y su obra en la dinámica de la salvación en la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. Colosenses 2:12 también nos dice cómo nosotros quedamos unidos a Cristo a través de la experiencia del bautismo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es interesante, fuimos sepultados con Cristo y en el bautismo y resucitados con Cristo.
Ahora, nosotros nos quedamos ayer en Gálatas 3:27. Este es un texto muy interesante. Vamos a leerlo. ¿Qué significa ser bautizados en Cristo? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, decíamos ayer que este elemento de bautizados en Cristo o ser revestidos de Cristo, nos fuimos al Edén para recordarnos que Adán y Eva perdieron su vestidura cuando pecaron, perdieron la gloria de Dios. Y obviamente de lo que se trata ahora es de revertir lo que pasó en el Edén en la vida de cada uno de nosotros. O sea, de acuerdo a Gálatas 3:27, nosotros somos revestidos de Cristo. Vamos a ser revestidos del carácter de Cristo. Decíamos que revestidos de Cristo o puestos en Cristo significa identificarse con Cristo de tal manera como si Él fuese nosotros o nosotros una réplica de Cristo. En el bautismo somos colocados en Cristo. Otras versiones traducen revestidos como puestos o colocados en Cristo. Miren la versión New King James de la Biblia. Es la versión en inglés de la Biblia, como dice. Sí, Génesis. For as, Inglés del many, norte mío. for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Ustedes fueron bautizados en Cristo. Los que han sido bautizados en Cristo han sido puestos, fueron colocados en Cristo. Entonces decíamos que en el caso de Adán y Eva, ustedes recuerdan que cuando Dios cubre a Adán y Eva con los corderos, en realidad Dios los está metiendo en los corderos, los está metiendo en Cristo. Simbólicamente lo que significa es que los corderos han muerto por Adán y Eva. La justicia se hizo, la justicia del pecado de Adán y Eva, de la transgresión de Adán y Eva, se hizo en los corderos. Y los corderos ahora son los que recibieron la descarga de la muerte que le correspondía a Adán y Eva. Ellos fueron metidos en Cristo, fueron colocados dentro de los corderos. De otra manera, Dios estaba bautizando a Adán y Eva cuando los vistió, los metió en los corderos, los colocó en Cristo, los metió ahí dentro. Entonces, es interesante porque en la estructura que estamos hablando entonces, lo que estamos diciendo es que el problema humano de la muerte que gravita sobre cada ser humano y que obviamente la causa del pecado y a la estructura del pecado que está presente en nosotros, nos gobierna, nos esclaviza y nos culpa y nos condena a muerte, el Evangelio entonces reacciona con la cruz de Cristo y ahora cuando yo he creído y aceptado lo que Cristo hizo por mí y cómo entregó su vida eterna en mi favor, entonces ahora yo me uno a la muerte y resurrección de Cristo por medio del bautismo. Entonces, en la lección 3, nosotros en Cristo analizamos que por medio de su sacrificio Dios nos colocó en Cristo. Y esto se hace efectivo cuando por la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y somos unidos a Él al momento de ser bautizados en Cristo. ¿Qué debería entonces confesar cada persona que ha sido bautizada? Vamos a leer Gálatas 2:20, que es un texto que ya leímos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es muy interesante. Cuando estudiamos el tema 8, el hombre carnal versus el hombre espiritual, nosotros comparamos Gálatas 2:20 con Romanos 7:17. En Gálatas 2:20, la clave aquí es, ya yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino quien vive en mí es Cristo. Quien va a estar actuando en mí es Cristo, a través de su palabra, a través de la presencia del Espíritu de Dios, a través de la dirección de Dios. Ahora las personas que me rodean deben empezar a ver a un Ricardo transformado, quien ya no está en los controles de su mente, sino quien está es Cristo. Ahora, ¿qué significa ser crucificado?
crucificado con Cristo. Lo primero es que cuando un hombre sale a ser crucificado, él ya no tiene planes propios. O sea, alguien hizo los planes por él. Y cuando a él lo clavaron allá arriba, todos sus planes desaparecen. Él no puede ir, por ejemplo, a ser crucificado y encontrarse con un amigo y decirle, Henry, el próximo sábado a las 3, pues yo voy a ir contigo a la laguna a pescar. No, salió a ser crucificado, salió a morir. Uno de los grandes errores del cristianismo de hoy es enseñar que Dios desea salvarnos tal y como somos en algún tipo de arreglo con nosotros donde nuestros planes son primero. Y yo le preguntara a ustedes si tienen planeado morirse la próxima semana. No creo que alguien tenga en su calendario, me muero el miércoles que viene. Bien. O sea, cuando usted está hablando de crucificar a la vieja naturaleza, estamos hablando de no retornar a ella. Estamos hablando de sencillamente clavarla, porque la persona que es crucificada, pues obviamente no tiene planes de regresar. El hombre que salió a ser crucificado sencillamente no regresa. O sea, él no le puede decir a la esposa, mira, voy a ser crucificado hoy, guárdame yuca para la cena. No, él no puede hacer eso. Él salió a morir, salió a dejar todo y no va a regresar. También cuando una persona es crucificada, solo mira en una dirección, solo mira hacia adelante, no mira hacia atrás. Y yo pienso que si nosotros predicáramos más de esto, de que los seres humanos necesitan ser crucificados, pudiéramos probablemente animar a los creyentes a hacer cambios radicales en sus vidas. Porque en cierta manera lo que se predica hoy es un cristianismo de retorno. O sea, un cristianismo donde yo salgo a ser crucificado, me bajo de la cruz y regreso otra vez al mundo, y entonces estoy en un brinca la tablita, ya yo la brinqué, brinca la tabla que yo me cansé. O sea, esto no significa ser crucificado. Entonces, yo tengo que entender en realidad de dónde Dios me está sacando y a dónde Dios me quiere estar llevando. A dónde Dios me quiere estar llevando. Gran parte de los problemas que estamos padeciendo hoy en día en el mundo cristiano tienen que ver por el testimonio de nosotros como cristianos. Eso es lo que está afectando al cristianismo hoy en día de manera directa. Y el mundo ya no tiene mucha esperanza en personas que dicen ser cristianos, porque el mundo está viendo al mundo en muchos cristianos. Entonces, ser crucificado con Cristo es que ya no vivo yo, sino que yo he decidido que Cristo more en mi vida. El otro texto que vimos cuando estudiamos el tema del hombre carnal es Romanos 7:17, que dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Interesante. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que o Cristo va a vivir en mi vida y yo estoy muerto, o que en realidad yo voy a estar muerto y el pecado va a estar gobernando. O sea, en esencia, el ser humano siempre terminará siendo esclavo. O es esclavo del pecado, o es esclavo de Cristo. O sea, o le servimos a Dios, o sencillamente le servimos al pecado. Ahora, ¿dónde ocurre la transición? ¿De dónde que yo paso de carnal a espiritual? ¿Dónde que ocurre el punto de partida donde el Espíritu de Dios ahora va a perdonar mis pecados y va a ocupar mi vida? En el bautismo. Que fue lo que leímos en Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados. Dios va a perdonar la experiencia de mi vida carnal y ahora me va a habilitar con algo que yo no tenía antes, con la presencia del Espíritu de Dios, que va a empezar ahora a trabajar con el carácter de Cristo en mi vida. Entonces, es interesante porque es en el bautismo donde yo cancelo un contrato de trabajo e inicio con otro contrato de trabajo. En otras palabras, es en el bautismo donde yo cambio de CEO, de General Manager, ¿cierto? Del administrador general del negocio. O sea, yo en el bautismo cancelo el contrato de trabajo del Ricardo carnal
y contrato ahora al nuevo amo que va a regir mi vida, que se llama el Espíritu de Dios, que va a traer la presencia de Cristo a mi vida. En el bautismo es entonces donde yo estoy decidiendo un cambio de dirección de mi vida. Entonces, es en el bautismo donde pasamos de un amo al otro. Pasamos de ser gobernados o controlados por el pecado, que es lo que dice Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, para ser dirigido por Cristo, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, el verdadero bautismo lo que establece es no yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. Todos los cristianos deben poder confesar con el apóstol Pablo, junto con el apóstol Pablo. Yo he sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mi vida. Quiere decir, cuando a mí me vengan a hacer una propuesta indecente, ya sea de negocios, ya sea de relaciones humanas, relaciones sexuales, ya sea de cualquier índole, que no están conforme a la palabra, yo tengo que decirle a la persona, mira, perdona, que ya yo no soy quien estoy dirigiendo aquí en este cuerpo. ¿Cómo que no estoy dirigiendo? No, ya no estoy dirigiendo. Yo no tomo ese tipo de decisiones. ¿Por qué no la puedes tomar? Bueno, porque ahora quien controla mi vida es la palabra de Dios. Cristo la controla. Quiere decir que ya yo no hago eso. Yo no hago ese tipo de transacciones. Y yo no la hago porque ya yo no la puedo hacer. Yo estoy reportando a una nueva dirección, que es la dirección del Espíritu de Dios trabajando en mi vida. Como cristianos, ¿qué debería estar controlando nuestras vidas? Vamos a leer Romanos 8, 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ustedes se dan cuenta, dice, si Cristo está en ustedes, si Cristo, ya estoy crucificado con Cristo y Cristo está morando en mi vida, el Dios te está diciendo, en realidad, Ricardo, ya tú estás muerto. O sea, si Cristo va a estar dirigiendo tu vida, ya los principios carnales y egoístas de Ricardo, ese afán de Ricardo de poseer y de que yo soy el que mando aquí y que esto es mío y que aquello es mío y ello, o sea, ya todo esto muere. O sea, el texto dice, el cuerpo, o sea, la parte carnal tuya, en verdad está muerta. Está muerta a causa del pecado, porque obviamente el pecado demanda la muerte del pecador. Entonces, lo que hace el evangelio es que dice, ok, vamos a entrar al pecador en Cristo y de forma simbólica lo vamos a meter, a sepultarlo, lo vamos a resucitar nuevamente en Cristo y yo voy a poner a mi espíritu a controlar tu vida, Ricardo. Se dice el texto, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, entonces el que levantó de los muertos a Cristo Jesús va a traerte nueva vida. ¿Una nueva vida en qué? Una nueva vida espiritual que antes no tenías. Porque ahora tú vas a ser vivificado. La Biblia trata con las personas no creyentes o incrédulas como personas que están muertas en sus pecados y delitos. Entonces, lo que el Espíritu de Dios va a hacer ahora es enterrar esa vieja naturaleza y ahora vivificarnos en la experiencia de vivir como Jesús. Antes de la conversión solo teníamos una vida, la vida de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ahora que hemos rendido esa vida a la cruz de Cristo, deberíamos permitir a la nueva vida del Espíritu controlarnos a cada uno de nosotros. Y este proceso debe repetirse todos los días. ¿En qué sentido los creyentes son bautizados en Cristo? Vamos a leer Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿en qué somos bautizados? En la muerte de Cristo. O sea, somos bautizados en Cristo, somos bautizados en la muerte de Cristo. Su muerte se convierte en nuestra muerte. En otras palabras, cuando yo estoy bautizado, en realidad yo estoy siendo crucificado con Cristo, experimentando la misma
experiencia, valga la redundancia, de Cristo en la cruz del Calvario. Yo estoy ahora muriendo a la vieja vida, a la vida de pecado, para ahora iniciar a una nueva vida en Cristo Jesús. Vimos Hechos 2:38 y vamos a repetirlo nuevamente. Nosotros en Hechos 2:38 vemos que es en el bautismo donde ocurren estas dos acciones. Dios perdona los pecados y nos coloca el Espíritu Santo a morar en nosotros. El bautismo también es la expresión pública del arrepentimiento. El profeta Isaías ya había relacionado el lavamiento del pecado con el arrepentimiento. Vamos a leer Isaías 1:16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Interesante. Si ustedes se dan cuenta, el profeta Isaías está hablando de lavamiento. Dios necesita lavarnos. Eso es un símbolo total del bautismo, lavarnos del pecado, lavarnos de nuestras obras que hemos venido haciendo para hacer entonces un cambio. La palabra de Dios dice, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, vamos a buscar el juicio, vamos a restituir al agraviado. Y este es un punto sumamente importante, porque el arrepentimiento conlleva restitución. Y vamos a verlo en un momento. Restituir al agraviado, vamos a hacer justicia al huérfano, vamos a amparar a la viuda. Y ahora ven y saquemos cuenta, dice Dios. Dios quiere sacar cuenta con nosotros. Dios quiere que nosotros nos sentemos a decirle, mira, Señor, yo fallé aquí, fallé acá, fallé allá, fallé acá, fallé acá. Y me dice, ok, Ricardo. Mira aquí donde está la esperanza, me dice Dios. Si tus pecados fueran rojos como la grana, yo los voy a lavar como la nieve. Yo los voy a emblanquecer como la nieve. Y si fueran rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana. Ven, vamos a sacar cuenta. Yo quiero lavar tu vida. Yo quiero lavar tu pecado. Yo quiero ahora colocar mi espíritu en ti y quiero iniciar una nueva relación contigo. Yo necesito caminar contigo. Yo necesito tener esa experiencia. El simbolismo del lavamiento implica un cambio de actitud frente a la vida de pecado e iniquidad. Implica la restitución del daño cometido. Hoy muchos que dicen haber experimentado el arrepentimiento no restituyen ni se apartan del pecado. Por otras palabras, si yo fui una persona que me tomé un dinero que no me correspondía, obviamente si pasé por el proceso de arrepentimiento, debiera devolver el dinero. O sea, yo no puedo pensar que, Dios me perdonó, qué bueno. Bueno, entonces, ¿ahora qué? No, debo restituir. Si yo ofendí a una persona, debo ir a la persona y decir, mira, ¿sabes qué? Yo te ofendí. Habrá momentos en que será imposible restituir al agraviado. Una persona que mató a otra, pues ya no lo puede restituir, no puede ir a la persona y pedirle perdón, mira, ¿sabes qué? Te maté. Habrá casos donde será imposible restituir. Entonces, ahí vamos ante el Señor y decimos, Señor, necesitamos que tú te encargues de esta restitución. Si no aquí, bueno, restituye a la persona. Lo que le pasó al apóstol Pablo con Esteban. Pablo participó de la muerte de Esteban, ahora no lo pudo restituir. Él quedó en Pablo el pesar para toda su vida, pero la restitución es fundamental. O sea, no puede haber arrepentimiento sin restitución. En Lucas 19:8 está la historia de Zaqueo. Y Zaqueo, cuando es confrontado por Cristo, cuando Cristo llega a la casa de Zaqueo, cuando Cristo llega a la vida de Zaqueo, Zaqueo se para y dice, mira, de la mitad de mis bienes se doy a los pobres, y si a alguien le he robado, lo voy a devolver 4 veces lo que he tomado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué ha venido la salvación a esta casa? Porque Zaqueo se arrepintió. El arrepentimiento está acompañado de restitución. Entonces, es interesante porque lo que la Biblia me está diciendo es que en el bautismo, en realidad, lo que pasa es que yo recibo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo yo lo recibo cuando tomo la decisión de ser bautizado en Cristo. Cuando yo conozco lo que Dios ha hecho por mí en Cristo, cuando yo comienzo a conocer el Evangelio y comienzo a ver cómo Dios me ha perdonado mis pecados.
Y digo, wow. Y ahora Dios me hizo que, Ricardo, ahora vamos a trabajar contigo. Lo primero que vamos a hacer es crucificarte, te vamos a enterrar y te vamos a resucitar en Cristo. Wow, ¿y cómo va a pasar eso, Señor? Ah, mira, tú esta tumba líquida, aquí te vamos a enterrar y te vamos a resucitar. Y a partir de ese momento, yo coloco mi espíritu a morar en tu vida. Ahora, la dirección de tu vida se va a encargar el espíritu mío para guiarte, para hacer mi voluntad, para evitar que el pecado te gobierne y te esclavice, porque ya tú cambiaste de amo. Ya ahora, con la fase del bautismo, el Espíritu de Dios comienza ahora a tomar control y quien me controlaba y me esclavizaba, quien me gobernaba, ya no tiene más señorío en mi vida, porque ahora el Espíritu de Dios comienza ahora a traer los principios de su palabra, los principios de Dios a mi vida. Romanos 6:4, ¿cómo deben andar entonces los creyentes que son bautizados en Cristo? ¿Cómo deben entonces caminar? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sencillo, o sea, usted robaba antes, no puede seguir robando después que se bautizó, después que el Espíritu de Dios está trabajando en su vida. Usted mentía, no puede seguir mintiendo. Usted, o sea, si el Espíritu de Dios ahora comienza a trabajar en mi vida, porque ya yo fui sepultado para morir a la vieja naturaleza, entonces ahora Dios va a esperar en mi vida una vida nueva. O sea, y es interesante porque en el Evangelio ocurren las cosas al revés. En este mundo nosotros comenzamos con la vida y terminamos con la muerte. A través del Evangelio experimentamos todo lo contrario. Empezamos con la muerte a nuestra antigua vida de pecado y recibimos a cambio la vida eterna de Cristo, una vida que va a estar en armonía con la voluntad de Dios, en armonía con los mandamientos de Dios, en armonía con los preceptos divinos. Quiere decir que es en el bautismo donde hay un cambio de naturaleza, hay un cambio de vida. Por eso tú le decías a Nicodemo, Nicodemo, lo que nació de carne es, lo que nació del espíritu, espíritu es. O sea, las cosas carnales y espirituales son distintas, Nicodemo. Y eso es lo que tú no estás comprendiendo. O sea, yo no puedo ver espinas en un árbol de mangos, porque mangos. O sea, cuando una persona comienza a ver espinas en un árbol de mangos, lo primero que se asusta. Dice, pero ¿este árbol es de espina o es de mangos? Y hoy en día muchas veces nosotros estamos teniendo mangos y espinas, o pretendemos tener mangos y espinas, cuando en realidad hemos dado el brinco de nuevo a el ambiente carnal. Entonces es un tema muy serio porque obviamente cuando yo paso al lado carnal, en realidad lo que yo le estoy diciendo al Espíritu de Dios, Espíritu, espérate, mira, yo sé que yo quiero que tú seas el que dirija mi vida, tú tienes el contrato de dirección a mi vida, pero aquí yo necesito un chance porque yo quiero hacer esto. Déjame a mí ahora dirigir nuevamente. Romanos 6:5, ¿cuál será nuestra experiencia si nos identificamos con la muerte de Cristo? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, nuestra unión con Cristo por el bautismo es como dos ramas que son injertadas juntas, de manera que se convierten en una sola. La muerte y resurrección de Cristo se convierten ahora en el patrimonio de todos los creyentes. ¿Qué es destruido o suprimido cuando uno es bautizado en Cristo? Y quiero que le pongan mucha atención a este texto, porque este texto es el que me dice realmente cómo es que funciona la mecánica cuando yo estoy bautizado o yo estoy tomando la decisión de ser bautizado por el Espíritu de Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué es destruido o suprimido cuando uno es bautizado en Cristo? La vieja naturaleza. El viejo Ricardo es destruido, dice la versión Reina Valera. En realidad esa no es la mejor traducción. Vamos a ver esa palabra. Esa palabra destruido en realidad viene del griego katargeo. ¿Y qué significa katargeo?
Catargeo en realidad significa privado de su poder o inutilizado o inhabilitado. O sea, el texto original en realidad dice que el cuerpo del pecado puede ser privado de su poder o inutilizado. ¿Qué significa esto? En otras palabras, cuando yo participo del bautismo, en realidad el viejo Ricardo no se murió porque yo sigo aquí en este cuerpo, correcto. Pero mis principios, mi forma de pensar, debe quedar inhabilitada, privada de su poder, inutilizada, para que ahora los principios del Espíritu de Dios sean los que estén dirigiendo mi vida. Catargeo significa entonces que es en el bautismo donde ya el cuerpo del pecado, los principios de mi naturaleza pecaminosa, los principios de mis carnalidades son inhabilitados, son metidos en una caja fuerte y tirada ahí al mar. ¿Por qué Dios hace eso? ¿O por qué Dios lo plantea? Al texto me lo dicen, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque en el momento en que yo quita el Espíritu de Dios de los controles y la dirección de mi vida, y yo vuelvo a ponerme, inmediatamente el Señor pecado va a regresar. Y esto es tan interesante porque el pecado es como esa gente, el amo pecado es como esos tipos que lo botan de un trabajo y tenían una buena posición, por supuesto, pero realmente no servían para nada. Y entonces la persona que es botada del trabajo, él quiere regresar a la misma posición y hacer lo mismo que hacía, que era nada. Entonces, él presiona y te justifica y vuelve y dice, y esto, así funciona el pecado. Cuando yo decidí ahora ser cristiano y participé ahora del bautismo, el Espíritu de Dios ahora viene a tomar dirección en mi vida, pero el viejo Ricardo dice, no, pero a mí me gustaría darme este gustito. Y yo digo, no, pero que aquí no estamos hablando de gustito, Ricardo. Aquí nada de eso funciona. ¿Cómo que no funciona? No, no funciona. Mira, aquí, a partir de ahora, tú me vas a dejar a mí dirigir tu vida o no me vas a dejar dirigir tu vida. Porque en el momento en que yo ahora me active otra vez, entonces yo voy a empezar a servir nuevamente al pecado. Porque nosotros somos carnales. Y es lo que el apóstol Pablo decía en Romanos 7:14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Quiere decir que Pablo sabe que él es carnal. Pablo sabe que con él no se puede esperar mucho en la experiencia de vida cristiana. Con él lo único que podemos hacer es inutilizarlo, inhabilitarlo, privarlo de su poder. Entonces, a través de la experiencia en un nacimiento, recibimos una vida que es capaz de someter a la antigua vida de pecado. Y esto es lo que hace posible vivir en santidad. Vamos a leer el texto que sigue, Romanos 6:7. ¿De qué somos liberados a partir del momento en que morimos con Cristo en el bautismo? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sencillo. O sea, ¿de qué somos liberados a partir del momento en que morimos con Cristo? En otras palabras, si yo decidí morir al pecado, ya estoy muerto. Una persona que murió ya no peca. Entonces, obviamente, si decidí morir, entonces ahora yo estoy perdonado, el Espíritu va a tomar control de mi vida, porque el que ha muerto ya está resuelto con el pecado. Ya el pecado no tiene más control en la vida de una persona que se murió. Que se murió. Hay un concepto que a veces yo lo discuto con algunos amigos y es los zombies cristianos. ¿Qué es un zombie cristiano? Un zombie cristiano es una persona que participó del bautismo y debió morirse ahí en las aguas, pero no se muere. Él sigue pensando carnalmente. Entonces él se queda en él ni es espiritual activo, ni es carnal activo tampoco. Él está ahí. He visto pocas películas de zombies, realmente no me hacen ningún sentido los zombies. Pero el zombie nunca camina como bien, él siempre está caminando lento y siempre está metiéndole miedo a la gente. O sea, yo pienso que lo mismo pasa con los cristianos que no se murieron cuando fueron bautizados y se quedaron en un estado aletargado de que ni lo uno ni lo otro. La Biblia me dice, te enterré en el bautismo, entonces ya el pecado no tiene más control sobre ti, ya tú has sido perdonado, ahora mi espíritu debe empezar a controlar tu vida.
Entonces, la palabra utilizada por Pablo como justificado significa también en libertad o absuelto. La ley del pecado condena a muerte a los pecadores. En el momento que por la fe nos identificamos con la muerte de Cristo en el bautismo, la ley ya no nos condena. Ya no nos puede condenar porque la muerte de Cristo se convirtió en mi muerte. Quedamos libres de la condena de la ley y esto es lo que nos da la paz con Dios. Vamos a ver estos dos textos, Romanos 5:1 y Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay condenación para los que ya fueron colocados en Cristo, los que están en Cristo. ¿Dónde fui colocado en Cristo? En el bautismo. Dice Gálatas 3:27. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos o han sido colocados en Cristo. Entonces, Romanos 8:1 me dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Quiere decir, cuando una persona tomó la decisión de bautizarse, lo que ha decidido es ser colocado en Cristo y morir a la vieja naturaleza. Y para esa persona no hay condenación, dice el texto bíblico. Ahora, esa persona va a andar conforme a la dirección del Espíritu de Dios. Y el texto de Romanos 5:1 dice, cuando tú eres justificado o perdonado o absuelto o libertado de la condena que gravitaba sobre ti por ser pecador, tú has sido perdonado por la fe, entonces tú estás en paz con Dios. En paz con Dios. En paz con Dios no significa en paz con el mundo, porque los principios del mundo son contrarios a los de Dios. Probablemente estar en paz con Dios va a implicar guerra con el mundo. Porque si yo estoy en paz con el mundo, soy enemigo de Dios. Entonces, obviamente, el texto me dice, tú vas a estar en paz con Dios por medio de Jesucristo. Los textos de Romanos 6, del 8 al 11, ¿cuál es la última esperanza de los que han sido bautizados en Cristo? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Si por la fe optamos por morir con Cristo en el bautismo, tenemos la esperanza de la resurrección. Cristo ha vencido el sepulcro y su resurrección se convierte entonces en la bendita esperanza del creyente. Se convierte en la promesa de mi galardón de la vida eterna que Dios me ha ofrecido en Cristo Jesús. ¿Cuál es una de las bendiciones que recibimos cuando morimos con Cristo en el bautismo? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, Dios es justo en perdonar nuestros pecados, ya que nosotros morimos en Cristo. Ser perdonado de todos nuestros pecados es uno de los grandes privilegios que recibimos cuando somos bautizados en Cristo. Dice aquí, lea 1 Corintios 10, 1 al 4. ¿Qué experiencia de los judíos Pablo utiliza como un modelo de la salvación? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es interesante. Entonces, las escrituras están presentando el éxodo de los judíos de Egipto a Canaán como un tipo de salvación, donde el cruce del Mar Rojo es un tipo de bautismo. Ese tema lo vamos a ver en detalle, pero lo que está diciendo aquí la palabra es que Dios estaba bautizando a los hijos de Israel mientras los cruzaba por el Mar Rojo. Eso es lo que está diciendo el texto. Y lo vamos a ver en detalle porque la liberación de Israel de Egipto es todo el proceso igualito de la liberación de los seres humanos del problema del pecado.
Dice aquí, lea Hebreos 8, 3, 17 al 19. ¿Por qué murieron en el desierto muchos de los judíos del Éxodo? Aunque ellos pasaron el Mar Rojo, aunque fueron bautizados en el mar, la experiencia del bautismo fue impresionante. ¿Por qué mueren muchos de ellos y no entran a Canaán? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El problema de Israel fue que muchos de ellos, pese a que fueron bautizados, pese a que vieron el mar abierto, pese a que Dios estaba dándoles, libertándolos de la esclavitud de Egipto para llevarlos a Canaán, los tipos no creyeron en Dios. Aunque físicamente los judíos habían cruzado el Mar Rojo, los corazones de muchos de ellos se encontraban todavía en Egipto. Su acto de bautismo al cruzar el Mar Rojo no fue auténtico. Y ayer hablábamos sobre ese tema. O sea, hay muchas personas que se bautizaron y se han bautizado en las iglesias cristianas, pero no necesariamente es un bautismo auténtico, porque la persona no está entendiendo el evangelio o no ha comprendido los principios del evangelio al momento de ser bautizado. Entonces, obviamente, cuando eso ocurre, la persona entra, pasa por el bautismo, pero en realidad es un incrédulo, es una persona que no ha entendido los principios del evangelio y no ha entendido la importancia de la experiencia del bautismo en su vida. De la misma manera, el apóstol Pablo está diciendo que el acto del bautismo no salva a menos que sea una respuesta al evangelio, una respuesta del corazón de forma sincera al evangelio. En Josué también usted encuentra el caso de que Israel fue bautizado en el cruce del Jordán. Obviamente todo Israel murió en el desierto porque Dios le dijo a ustedes, todos los adultos no van a entrar por ser incrédulos. Y cuando los hijos fueron ahora a entrar a Jericó, Dios le dijo a Josué, mira, vamos ahora a bautizarlos también a ellos. Y por eso que usted ve que el Jordán se separa en dos y los hijos de los que fueron liberados de Egipto, ahora también fueron bautizados en el cruce del Jordán, tal y como señala Josué 4, del 1 al 9. Ahora, Hechos 8, 35 al 39. ¿Qué petición hace o hizo el eunuco etíope cuando escuchó el evangelio? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizándole. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le dio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Fíjense que Felipe le anuncia el evangelio, le anunció el evangelio al eunuco. Y ahora el eunuco entiende lo que pasó. El eunuco estaba leyendo, lo vamos a ver un poquito más adelante, Isaías 53, la experiencia de Cristo en la cruz del Calvario y cómo cargó con nuestros pecados y cómo nos perdonó a través de su sacrificio. Acuérdense que eso está ocurriendo dentro del contexto ahí de la iglesia cristiana primitiva. Y cuando el hombre ahora se da cuenta de todo aquello, que esa salvación está disponible para él, él dice, bueno, aquí hay agua. Fíjense que Felipe no le dice, mira, ¿te gustaría ser bautizado? El eunuco de una vez dice, mira, pero aquí hay agua, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Ahora Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien tú puedes. Y el eunuco dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que perdonó mis pecados. Creo que me ha lavado. Creo que me ha dado vida eterna. Creo que me ha dado una nueva historia. Felipe tuvo la oportunidad de predicar a Cristo crucificado al eunuco etíope. El corazón del etíope fue declarado culpable y como un resultado de ello, el primer gentil fue bautizado en la iglesia cristiana. Termino con la historia del doctor Jonas Salk. ¿Quién es el doctor Jonas Salk?
Una de las grandes epidemias que afectó a la humanidad hasta 1955 fue la poliomielitis. Esta enfermedad fue considerada como el problema de salud pública más poderoso de la posguerra. Las epidemias anuales eran devastadoras. La de 1952 fue el peor brote de la historia de los Estados Unidos. El 12 de abril de 1955, el doctor Jonas Edward Salk desarrolló una vacuna segura y efectiva que salvó a la humanidad de este peligroso flagelo. Lo extraordinario de este aporte fue el desinterés en su beneficio personal por parte del doctor Salk, quien no patentizó la vacuna y la puso a disposición de la humanidad gratuitamente. Exactamente lo que están haciendo las farmacéuticas con la vacuna del COVID hoy. Todo lo contrario. Este señor puso a disposición de la humanidad entonces el antídoto al problema del polio de forma gratuita. De igual manera, el virus del pecado nos inhabilita o incapacita para vivir vidas libres para amar y adorar a Dios. Una vez hemos creído y aceptado el sacrificio de Cristo por nosotros, el bautismo nos vacuna contra el virus del pecado y de la muerte. Dios nos lava del virus del pecado y nos inocula con la presencia del Santo Espíritu para que el virus no vuelva a tomar control de nuestras vidas, nunca más. Él ha puesto a disposición de cada uno de nosotros gratuitamente la vacuna contra el virus del pecado que afecta a toda la humanidad. ¿Te animas a vacunarte contra tan terrible mal? Mi respuesta al tema. Obedecer el Evangelio desde el corazón significa que usted está cambiando su ciudadanía espiritual del mundo bajo el dominio de Satanás al reino de Dios bajo la dirección de Cristo. ¿Es su deseo confesar públicamente esto por medio de su bautismo? En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Aprendimos que el bautismo es nuestra confesión pública de haber aceptado el sacrificio de Cristo o su justificación. Por medio del bautismo yo he creído y he aceptado lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, y yo estoy aceptando a Jesucristo como mi Salvador personal, y además estoy aceptando ser enterrado con Él y resucitado con Él a una experiencia nueva de vida. También está en el bautismo donde recibimos el Espíritu Santo. Hay una gran confusión hoy en día de que yo fui bautizado en el Espíritu. Cuando usted es bautizado porque usted aceptó a Jesucristo como Salvador personal, usted ha sido bautizado por el Espíritu de Dios. Toda persona que acepta a Cristo Jesús como Salvador personal y es bautizado en las aguas del bautismo, ha recibido el don del Espíritu de Dios. Ha sido bautizado por el Espíritu, tal y como dice la palabra de Dios, que en un mismo Espíritu es que somos bautizados. También aprendimos que es el Espíritu Santo que nos bautiza en Cristo. El bautismo es nuestra unión con la muerte y la resurrección de Cristo. Aprendimos además que por medio del bautismo Dios perdona nuestros pecados y nos habilita con la presencia del Santo Espíritu. Crucificados o muertos con Cristo implica que Cristo toma control de nuestras vidas, y como el apóstol Pablo podemos decir en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, quien vive ahora es Cristo en mi vida. Y finalmente aprendimos que al morir con Cristo por medio del bautismo, enterramos el viejo hombre y resucitamos a una nueva vida en Cristo. El bautismo es el disparo de inicio de la carrera cristiana. Es el disparo de inicio de la experiencia de todo creyente, de todo cristiano que ha aceptado a Jesucristo como un Salvador personal. ¿Amén?